Buenas noches a todos, espero que estén bien. Les dejo la siguiente grabación sobre cómo utilizar el simulador para adquirir acciones y poner en pie la política de inversión que estuvimos platicando el sábado anterior. Por lo que lo siguiente sería ingresar a esta página investopedia.com barra simulator y ustedes podrían llegar a leer toda esta parte en la cual les explica eh, cómo funciona el portafolio propiamente. Eh, este es propiamente un simulador, no tienen en juego nada de dinero, entonces ustedes lo tienen que recordar, pero les hago el recordatorio que lo que sí está en juego bajo la ejecución de su política de inversión son los 15 puntos. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes utilicen la aplicación. Propiamente en el mismo simulador ustedes van a tener los precios actualizados a la fecha actual. Entonces, incluso acá les hace el recordatorio que pueden practicar cómo hacer trading o incluso invertir con dinero virtual. Esto se refiere a que no es necesario que ustedes realicen un depósito para la cuenta. Sin embargo, esto les puede ayudar para saber cómo funciona la bolsa de valores y cómo se realizan órdenes en línea. Esto, la función del simulador propiamente, es para que ustedes tengan un nivel de seguridad antes de arriesgar su propio dinero. Y para que ustedes sepan qué herramientas existen y que no tengan que estar pendientes todo el día del precio de un activo para poder comprarlo o por el contrario para poder venderlo. También pueden hacer trade de un alto rango de acciones, ETFs e incluso opciones, pero para efectos del curso, ustedes recuerden, tienen que escoger únicamente acciones y ETFs propiamente de bonos. Asimismo, el simulador les recuerda que ofrece 6.000 tipos de equities, tanto en la bolsa de Nueva York como en Nasdaq. También ustedes pueden competir contra otras personas en el cual se maneja un ranking. Pero eso lo iremos platicando un poquito más a fondo. Eh, para empezar, ustedes ya tienen la información del simulador. Entonces, media vez ustedes se ingresen a esta página, le dan Start Trading. Acá ustedes pueden registrarse, deben de crear una cuenta con su correo, un número de usuario. Ustedes podrían escoger en base al grupo, contraseñas y confirmación de contraseña. El recordatorio es que únicamente deberán de crear una cuenta por grupo y ustedes van a ejecutar la política de inversión en esa cuenta. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado y no vayan a perder el correo electrónico o incluso olvidar el usuario o la contraseña del mismo para que no hayan inconvenientes a lo largo del curso. Eh, Bajo esta línea, entonces vamos a comenzar. De primera mano yo ya tengo creada la cuenta, entonces no me voy a fijar mucho en cómo registrarse,
pero es un sencillo procedimiento en el cual ustedes al vertir estos datos únicamente les enviará una notificación para verificar su cuenta. Entonces yo voy a pasar a la parte de iniciar sesión. Ustedes ingresan su correo y su contraseña. Acá propiamente ustedes cuando creen su cuenta les va a habilitar $100,000 para poder invertir. Entonces ustedes tienen que tomar a consideración el tipo de empresas que vayan a comprar eh, y también los ETFs de bonos del tesoro. ¿Qué aspectos hay que recordar? Por ejemplo, en esta parte que dice Account Value, ustedes van a tener los $100,000 inicialmente, no van a tener ningún cambio inicial y su retorno anual va a ser igual a 0. Acá también les va a aparecer el poder de compra que ustedes puedan tener y el nivel de efectivo restante que van a tener. Adicionalmente les aparece el ranking. Por ejemplo, de 446,000 personas, este portafolio que únicamente se ha centrado en ETFs del mercado estaba en el 387,000 y les muestra cuál es el jugador o la persona que ha llegado y cuál es el valor de su cuenta al momento. También les muestra las métricas de rendimiento, tal y como lo platicamos durante la clase. Ustedes van a tener esta métrica de rendimiento que ustedes lo pueden comparar contra el SP500. Acá ustedes lo pueden comparar a una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, incluso un año. ¿De qué dependerá esto? De el tiempo en que ustedes hayan comprado sus acciones y los ETFs. Tienen la primera comparación, que es sobre los $100,000. Acá les muestra cuál ha sido el rendimiento desde que se creó la cuenta. Sin embargo, ustedes también pueden agregar los cambios porcentuales y los cambios contra el SP500. ¿Por qué es importante esta parte de diversificar? Y esto es como que la razón que ustedes van a tener que considerar cuando compren las acciones. Si ustedes recuerdan, hablamos que el mercado en promedio retorna el 8%. Esto significa promedio. No significa que siempre va a retornar el 8%. Entonces, bajo esa línea, nosotros tenemos que incluso reducir ese nivel de riesgo, pero maximizar nuestros niveles de retorno. Entonces, para hacer esto, nosotros tratamos de diversificar. Y ustedes van a ver acá en este portafolio que a pesar de que las caídas del mercado han sido mucho mayores, las del portafolio, debido a su diversificación, han sido menores. Y por ejemplo, con el último dato que me dice acá, que realmente yo debería de tener no una pérdida del 12.28%, sino una pérdida del 15.11% si yo hubiera invertido todo mi dinero solamente en el mercado. Eso es lo que me dice acá propiamente. Es una métrica bien sencilla, pero ustedes la pueden tomar a consideración. Realmente esto es la primera comparación que vamos a hacer, en el cual voy a decir realmente estoy obteniendo los retornos, mayores retornos que el mercado o no. Y acá a la vez realmente estoy obteniendo las mismas pérdidas que hubiera obtenido invirtiendo en el mercado, o mis pérdidas
se han reducido debido a la diversificación. Este es como que la parte del dashboard para que ustedes lo recuerden. Más abajo ustedes van a encontrar tres partes y nos vamos a centrar para efectos del proyecto en esto: stocks, que es acciones, y ETFs. Ustedes van a tener el total de la cuenta o el total del valor al día de hoy, el cambio total y la pérdida o ganancia, el total de pérdidas o ganancias. También algo que deben de recordar es que únicamente el mercado se abre de 9 de la mañana a 5 de la tarde del horario del este. Entonces, acá ustedes tienen el recordatorio de que el mercado se abre en 9 horas con 12 minutos para que ustedes lo tomen a consideración. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ustedes al momento de que procesen una orden van a comprar al precio en el que abre el mercado al siguiente día. Ustedes podrían comprar más barato o incluso más caro de lo que realmente aparece. Entonces, ese es como que el siguiente reto que van a tener ustedes. Tienen la parte del símbolo, que es el ticker. Si ustedes recuerdan, hay un ticker para cada valor dentro de la bolsa. La descripción, el precio actual, el cambio al día de hoy, el precio de compra, la cantidad en acciones, el total del valor, el total de la ganancia o de la pérdida y las acciones que ustedes podrían realizar. Acá propiamente también les aparece el historial que ustedes tengan de compra. Cuando yo utilicé este portafolio, yo lo realicé el 24 de enero de este año para realizar una segregación y una investigación del mercado. Sin embargo, había considerado de que ustedes no estaban listos para exponerse a los retos de inflación e incluso de entrar a un mercado bearish. Entonces, ahora que ustedes ya conocen cómo valora una empresa y qué aspectos tienen que considerar, ustedes ya podrían hacer el primer paso y poder comprar acciones. Acá de esta parte ya les he mostrado casi todo. Ustedes incluso acá tienen las acciones de trading en el cual pueden ustedes comprar más o incluso vender. Pero nos vamos a ir a la siguiente parte. Trade. Cuando yo quiero comprar una acción, ustedes tienen que recordar algo. Ustedes tienen un límite de $100,000. También tienen una limitante de la asignación de activos que hayan considerado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera comprar Apple, yo lo haría utilizando el ticker. Incluso acá, cuando yo busco Apple, van a aparecer los mismos datos que aparecen en Yahoo Finance. Incluso me llegan a aparecer un poquito más. Acá me dice que en 3 días o 4 días van a presentar reportes de ganancias. Entonces, esto sería importante porque ustedes podrían obtener un precio más bajo dependiendo de los resultados que presente Apple para este periodo. Por ejemplo, si Apple presenta ganancias que sobrepasen las estimaciones de los analistas, por ende, este precio va a subir. Pero si las estimaciones son negativas y demuestran problemas por inflación, la acción de Apple bajaría. Entonces esto lo tienen que tomar a consideración.
lo que les decía, realmente que nosotros hagamos el modelo de evaluación es un salvavidas, pero este no significa que no esté sujeto a actualizaciones que nosotros debamos hacer. Entonces, esto lo pueden tomar a consideración, incluso tienen eh, el nivel de ganancias por acción, la capitalización total de mercado, el pago de dividendos y la razón precio a ganancias. Realmente esto no lo hemos visto en cuestión de análisis, no de evaluación relativa propiamente, pero yo considero que no es necesario que lo utilicemos para evaluar una empresa como medida inicial. Esto lo vamos a tomar para el rebalanceo. También el volumen de acciones, el precio más alto durante el último día o el día cuando ustedes, por ejemplo, si lo ven el día de mañana, el lunes, les va a mostrar el precio más alto durante el día y el precio más bajo. ¿De qué depende? Acá ustedes podrían haber comprado o vendido en un precio más alto o incluso hubieran comprado el precio más alto del último mes. Cuestiones así. También tiene el precio más alto de las últimas 52 semanas o del último año, que es de 182, y el precio más bajo de las últimas 52 semanas, que es de $129. Acá ustedes ya tienen, por ejemplo, la opción de comprar. Acá ustedes cuando eh, acá realmente ya en la parte de acción tengo y lo que vamos a hacer acá solo vamos a utilizar dos opciones. Ustedes van a comprar o van a vender. No nos vamos a centrar en hacer compras en corto o comprar para cubrir. Tienen dos opciones. Ustedes van a comprar una acción o la van a vender. Por ejemplo, ustedes también tienen que delimitar la cantidad de las acciones que van a comprar. Por ejemplo, sería 10. Y acá les aparece lo siguiente. Hay tres tipos de orden. Una de límite, una de mercado y una de tener en límite. Realmente si ustedes van a comprar durante el día, ustedes pueden hacer esto. Utilizan la del mercado y la de solo una vez, en el cual ustedes van a decir lo siguiente. Cuando ustedes seleccionen día solamente, ustedes tienen esta opción de comprar al momento inmediato. Pero, como les digo, el mercado debe estar abierto, entonces tienen que considerar también los horarios. Pueden tomar, por ejemplo, la de límite, que sería, por ejemplo, si este precio de 154 llega a 150, debería de comprarse la cantidad de 10 acciones o incluso el stop limit, que es una orden en la cual yo puedo ustedes pueden utilizar la de stop limit. Realmente esta es como que una adición
que ustedes podrían agregar, en la cual dirían si llega a los $150 que detenga, que haga la limitante y que me venda o me compre las acciones a un precio específico. ¿Qué diferencia me van a decir ustedes, por ejemplo, que hay entre el límite o la de tener límite? Por ejemplo, si yo fijo una orden de detener límite, yo podría decir los mismos 150. Y esta me vendería la acción cuando llegue a los $150. O me compraría la acción cuando llegue a los $150. En cambio, cuando sea un límite, por ejemplo, si le agrego los mismos 150 y la hago durante la apertura, esta me la va a ejecutar al momento de que se aperture el mercado y llegue, por ejemplo, y acá corro el riesgo de que si no se abre el mercado, eh, y cae incluso más de los $154, el inversionista debería de vender igualmente y podría vender incluso un precio muchísimo menor, que podría vender, no sé, en 147, 148, incluso podría vender en 137. Ese es como que el inconveniente. Entonces, para que lo consideren. Mi recomendación es que ustedes, por ejemplo, si van a comprar, compren directamente en el horario de apertura del mercado para no complicarse. Sin embargo, observen muy bien todas estas tendencias que existan durante el día, porque ustedes podrían comprar a la apertura del mercado en el precio más alto y perder inmediatamente unos, a ver, si está en 156, digamos el precio más alto, menos 153.3 y 253, ustedes ya habrían perdido el 1.76%. Entonces, eso es como que la primera recomendación que les daría yo. Traten de observar durante todo el día. Recuerden que ahora ya estarían en juego sus puntos, entonces es como un poquito más de diligencia que tienen que tener antes de comprar. Y, por ejemplo, las recomendaciones que les aparecen acá. Por ejemplo, acá, si yo busco meta, me aparece también meta. Y la misma estrategia, ustedes podrían esperar 2 días a que presenten resultados o podrían comprar antes. Es cuestión de ustedes que tomen a consideración. Por ejemplo, otra Coca-Cola, si ustedes quieren tomar una empresa un poquito más segura, lo podrían hacer también. Que ellos presentan resultados el día de mañana. Entonces, todo eso es como que algo a consideración que les da mucho más información y que ustedes lo podrían tomar eh, como una estrategia de buscar el punto más bajo o el punto más alto antes de comprar. Porque recuerden, ahora sí están con un nivel de presión un poco más alto. Tienen también Palantir. Y como les digo, todas les muestran cuál es el nivel, la fecha en la que se presentan resultados. Entonces ustedes recuerden que solo tienen de aquí hasta
el 6 de agosto para comprar las empresas eh, a precios. Y ustedes las tendrían que buscar propiamente, eh, siempre y cuando estén dentro de cualquiera de las dos bolsas, ya sea Nasdaq o de la bolsa de Nueva York. De lo contrario, no las van a encontrar. Pero para que lo tomen a consideración, es muy importante el precio y que esté abierto el mercado. Porque de lo contrario, ustedes podrían comprar y decirle al sistema que ustedes quieren comprar a 213,38. Por ejemplo, eso siempre y cuando el mercado mañana aperture con 213,38. De lo contrario, ustedes podrían comprar a 214 o incluso más bajo. O sea, esa es como que la primera parte que ustedes tendrían para obtener ganancias. Quizás no vaya a ser una ganancia muy alta, pero podría ser una diferencia del 1, 2, 3% que les podría afectar negativamente de manera inicial, jóvenes. Por ejemplo, Walmart, y les muestro casi que todas, podrían pasar esto, que ustedes compren en 133 y después vean que pudieron haber comprado a 131. Recuerden que ahora el futuro es su peor enemigo, pero ustedes tienen que ser muy diligentes al momento de que compren empresas. No deberían de comprarlas sin algún fundamento. Y si compran Tesla, la misma idea. Ustedes pudieron haber comprado en 8.40, pero también ustedes pudieron haber comprado en 8.12. Entonces, si no hacen bien su trabajo, jóvenes, ustedes pueden perder incluso el primer día de compra. Entonces, yo les recomendaría, si van a escoger empresas, traten de buscar al menos unas 15 empresas y observarlas muy bien antes. No se aceleren. eh, para hacer este tipo de compras. Recuerden que tienen tiempo, tienen de aquí al 6 de agosto, tienen 2 semanas de mercado que son suficientes para hacer algún tipo de investigación en el cual ustedes pueden comprar cualquier tipo de empresa. Como les digo, les muestro casi que todas. Incluso ese es como el inconveniente. En algunas ya van a llegar ustedes tarde, en otras van a llegar más antes. Pero depende mucho de qué tan diligente sea. Yo les diría, traten de hacer muy bien su portafolio y consideren empresas que realmente sean de distintos sectores o traten de enfocarse en un sector. Ustedes tienen esa opción, jóvenes. No traten de limitarse solo a un sector que ustedes conozcan. Traten de forzarse un poco a aprender de otros sectores que quizás serían muy provechosos para su aprendizaje. Pero propiamente tienen varias empresas que pueden considerar. Eh, yo creo que sería muy difícil que no encuentren alguna. Y si no encuentran, pues eh, podrían enfocarse en otro tipo de acción. No se limiten en ese sentido. Incluso traten de recordar la primera pregunta. Si ustedes escogen, por ejemplo, Visa, ¿por qué escogieron Visa? ¿Y por qué no
pudieron haber escogido Mastercard. Incluso si fue Mastercard, ¿por qué no escogieron Amex? Esa X. Ustedes podrían ver cualquier tipo de empresa. No se limiten. Yo creo que existen demasiadas. Y no crean que, por ejemplo, si ustedes compran Berkshire, el recordatorio clase A, incluso les mentí, jóvenes, son 429,000 los que necesitan para comprar Berkshire I. Berkshire B es de $285. Entonces, incluso no crean que solo por comprar Berkshire ustedes van a obtener el mayor rendimiento. Que alguien haya obtenido resultados en el pasado no significa que sea eficiente para obtener en el futuro, pero es como una confiabilidad que ustedes pueden tomar. Incluso pueden tomar el ARC de Cathy Wood. No parece. Me han mentido, jóvenes. Pero ustedes podrían tomar los ARC. Nope. Pero podrían buscar cualquier tipo de ETF. Realmente no les van a aparecer todos porque es demasiada información. Pero pueden considerar otros. Yo creo que el sistema de esta parte no es centrarnos en comprar ETFs, sino comprar empresas. AMD, incluso AMD tendrían Intel, que es como que la competencia. Y de Intel, por ejemplo, tendrían ADVI, que fue una que mencionaron sus compañeros. Incluso si ustedes consideran ADVI, podrían considerar Sony, entre otras empresas, incluso Nike. Siempre y cuando ustedes tengan el capital suficiente y la distribución y el riesgo que ustedes quieran asumir. Eso es muy importante. Realmente ustedes deberían de buscar sobre la industria qué tan riesgosa es y cuál es, por ejemplo, el retorno anualizado que han ofrecido. Eso lo pueden encontrar. Es información pública y no les haría ningún inconveniente. También tienen esta parte que aparece Research. En la parte de Research ustedes pueden buscar una empresa mediante su ticker y les mostraría todo el perfil de la empresa propiamente. Acá incluso les da la opción hacer análisis técnico. Yo les diría, ustedes podrían ir observando cuáles son los últimos precios que se han dado y si realmente ustedes estarían dispuestos a comprar una empresa que estuvo en 131 y ahora en 154, o ustedes no quieren asumir ese riesgo de que vuelva a caer. Acá también les da un perfil muy breve de a qué se dedica Apple, datos fundamentales, capitalización de mercado, valor de empresa, que esto es algo que ya vimos, valor a EBITDA, número de empleados, número de accionistas, ratio de precio a ganancias, ratio de precio a ingresos, precio
en libros o evaluación en libros, incluso si ustedes quieren algunos ratios como que la razón rápida, razón corriente, deuda equity, deuda neta, total de deuda, total de activos, incluso el retorno sobre activos, retorno sobre equity, retorno sobre capital invertido, retorno o el número de utilidades por empleado. Todo esto lo tienen a consideración ustedes también. Lo podrían utilizar con el traductor de Google, pero realmente acá es algo que nos vamos a centrar cuando ya lleguemos al rebalanceo y les voy a mostrar cómo usar análisis técnico. Si incluso ustedes quieren acelerarse y ver una parte de análisis técnico, también les podría realizar una grabación propiamente. Pero de primera mano, traten de enfocarse en lo que podrían hacer ustedes. Podrían buscar la información de una empresa, verificarla y determinar si realmente eh, vale o posee el valor que presenta su precio al día de hoy. O incluso si presenta un potencial más alto, utilizarlo también, jóvenes. Recuerden que la evaluación no es perfecta, pero es un indicador que nos dice qué potencial tiene de seguir obteniendo rentas y qué nivel de crecimiento realmente podría tener. Y acá ya tomaríamos a consideración otras cosas. No deberíamos de utilizar la historia para predecir hechos futuros. Sin embargo, nos da como un parámetro que podríamos utilizar nosotros. Con eso me quedo, jóvenes, y les subiré esta grabación. Y el recordatorio que ustedes tienen al 6 de agosto para subir las capturas de los portafolios que ustedes tengan. Realmente la captura que deberían de enviar sería esta, en el cual ustedes me van a enviar cuál es el nivel de compra, cuál es la cantidad y cuál es el total del valor. Incluso a ese entonces les va a aparecer ya la pérdida o la ganancia que tengan inicialmente. Pero propiamente es esto, jóvenes. Si tienen alguna duda o consulta, me pueden escribir por WhatsApp o al correo electrónico.